Recordamos el 40º aniversario de la gesta de Malvinas, esa gloriosa página de la historia reciente argentina pergeñada por los integrantes de la Junta de Comandantes del último gobierno militar, que con esa acción creía recuperar la confianza del pueblo y así poder perpetuarse en el poder. Ese mismo pueblo, el 30 de marzo de 1982, fue apaleado por fuerzas policiales en Plaza de Mayo. Sin embargo, el 2 de abril volvió a concentrarse para vitorear al general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien salía exultante al balcón de la Rosada anunciando la recuperación de las Islas Malvinas. La Operación Rosario fue la primer movida y nos dejó el primer mártir también, al capitán de fragata Pedro Eugenio Giachino, en la toma de la casa del gobernador Rex Hunt. Los conscriptos fueron llevados hacia el sur sin saber en realidad a dónde iban. Provenían de las provincias del norte, que son cálidas, e iban a una región muy fría y húmeda. La mayoría con 18 y 19 años y sin instrucción militar, enfrentaron a las tropas profesionales inglesas, más profesionales y entrenadas y pertrechadas. Tampoco las tratativas diplomáticas dieron resultado. Una gran flota salió desde Inglaterra para recuperar lo que, según los ingleses, era de ellos. La mayor flota del mundo, y la llamaron Fuerza de Tareas. El hundimiento del crucero General Belgrano marca un trago amargo. La dama de hierro, Margaret Thatcher, ordena su hundimiento a pesar de que estaba fuera de la zona de exclusión de 200 millas marinas. En aquella ocasión, incluso vino el Papa Juan Pablo II a brindar su ayuda en el conflicto. Pero las palmas de oro corresponden a los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina y sus pares de la Armada, quienes obtuvieron la admiración y reconocimiento de todo el mundo. Su proceder cambió las reglas y técnicas de la guerra. Acompáñenos a compartir las vivencias de excombatientes, aquellos que pusieron el pecho a las balas y cañones británicos y pudieron volver para contarnos. En lo que hace a víveres, digamos, a comida, nosotros teníamos, el batallón tenía una cocina, nosotros no estábamos muy lejos del batallón y teníamos un plato de comida caliente prácticamente por día. A veces una cena también teníamos caliente. Y después, bueno, el frío, yo había hecho el servicio militar en Río Grande, en Tierra del Fuego. Llegué ahí en marzo del año 1981 y imagínense que la ocupación de Malvinas sea el 2 de abril, así que hacían 14 meses más o menos que yo ya estaba aclimatado al frío. Pero no es lo mismo el frío de Río Grande, de Tierra del Fuego, con el frío de Malvinas. Malvinas es mucha la humedad. Ahí un día vos podés tener la ropa, el calzado seco, pero al día siguiente estás húmedo. Eso fue lo que nos sucedió a nosotros, que tuvimos como 70 días en Malvinas. Ustedes estaban aclimatados, ¿verdad? Sí, sí, ¿Y sí. estaban sí. preparados también como para combatir en ese ambiente? En ese ambiente, claro, sí, 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 tal cual, porque nosotros con el comandante, nuestro comandante, el Carlos Robacio, siempre hacíamos maniobras en el campo, en Río Grande, por supuesto que como dije, no es lo mismo la turba que el suelo de Río Grande, pero estábamos aclimatados, estábamos bien instruidos, como decía nuestro comandante, hay que instruirse en época de paz para después no sufrir en la guerra. Por eso creo que fue muy bajo, bajísimo el número, creo que son 16 las bajas que tuvo el batallón. Son pocos porque estábamos muy bien atrincherados, digamos, teníamos pozos
de zorro en Malvinas que eran profundos y estábamos bien cubiertos a pesar del hostigamiento de ellos, porque antes del combate no nos olvidemos que el bautismo de fuego fue el 1 de mayo. Pero una vez que las tropas inglesas arribaron en las inmediaciones de Malvinas, el hostigamiento fue nocturno, diurno, constantemente era bombardeo de aviones, de día, los buques a la noche, no te dejaban dormir. El hostigamiento fue constante, digamos, tratar de desmoralizarnos, de infundirnos miedo. Vos como excombatiente de Malvinas, para un chico de 18, 19, 15, 20 años, ¿qué mensaje le darías como argentino y excombatiente por nuestras islas? ¿Qué le dirías? Yo le diría que tienen que informarse acerca de los recursos, informarse, leer la historia, porque hasta el día de hoy, después de muchísimos años, cientos de años creo que, las Islas Malvinas siguen ocupadas por los ingleses. Los recursos que deben tener esa isla, el significado que debe tener por las inmediaciones o el acercamiento a la Antártida. No olvidemos, la Antártida es uno de los caudales más grandes que está quedando de reserva de agua. Y tienen que leer e informarse por qué la República Argentina reclama las Islas Malvinas y por qué las considera como parte de nuestro territorio nacional, aunque los ingleses no lo quieran aceptar, ¿no? De aquel 82 hasta hoy, de lo que pasamos en la historia, de lo que nos ocurrió y lo que podemos compartir con toda la gente de la familia hoy, para mí es algo que día a día lo estoy viviendo y esto es lo importante. Desorientado también. O sea que bajé en la cabina pública de San Ignacio, en aquella época había manija, no sé si se acuerdan, sí, que había con clavijas, todo eso, bueno. Y la operadora, una señora gorda, grandota, me miró y dice, muchacho, ¿qué necesita? Quiero hablar con mi mamá, le dije. Y yo no sabía quién era mi madre, pero mi mente me decía eso. Imagínense cómo veníamos de ese día. Así que bueno, lo primero que hizo fue darme un vaso de agua. Yo le dije, no, yo quiero hablar con mi mamá. Es el insistir de un momento, ¿no?, de la vida. Así que hasta que pasaron un par de horas que me di cuenta que yo estaba equivocado en lo que estaba planteando. Así que me di cuenta en qué lugar estaba, un lugar que estaban mis abuelos, mis tíos, mis tatarabuelos, todos vivían ahí. No me acordé de ninguno de ellos. Yo lo que me acordaba era llegar a mi casa a ver a mi padre y mi madre. Y hoy, a la tardecita, retomé el viaje de nuevo, llegando a Puerto Esperanza, a eso de las 8 de la noche. Y bueno, en Esperanza fue la alegría para la gente. Para mí la desesperación, para llegar, para volver al hogar. Y creo que hoy es un día de eso, recordar un poco la historia y compartir con ustedes parte de la nuestra. Muchas gracias por todo. Soy Alipio Andrés López, nací en el Soberbio y bueno, cuando me tocó ir a Colimba, me tocó el destino de Monte Caseros, Corrientes, Rey 4, Regimiento de Infantería 4. Bueno, ahí desarrollamos toda nuestra instrucción de combate. Hemos tenido instrucciones muy elevadas. Sí, porque la instrucción normal del ejército en aquel entonces era instrucción de infantería, de combate, de tiradores, porque ese era nuestro destino, ¿cierto?, nuestro ejercicio. Pero tuvimos instrucción teletransportada que no nos correspondía. Y bueno, dentro de esto tuve también la oportunidad de volar en helicóptero por primera vez en mi vida. Esta fue una experiencia un tanto rara porque nos preguntábamos por qué todo eso. Tuvimos una caminata extraordinaria de Monte Casero hasta Mercedes, haciendo ejercicio por el campo. Me acuerdo que esa vez caminamos 9 días
dormíamos sentados, espalda contra espalda, en el campo. Y todo eso nos pareció un poco, y a los suboficiales también les pareció un poco sobredimensionado con respecto a la instrucción normal que tenían en otros años. Pero ustedes, nadie le decía a qué se debía esa instrucción extra, digamos, o más exigente. Nadie les daba informaciones, ni los oficiales, ni los suboficiales a ustedes, los Colimba, nadie les decía por qué. No. Era una conversa que por ahí escuchábamos de rebote entre los suboficiales, pero ellos no nos daban explicación de nada. ¿Qué edad tenías cuando empezaste la Colimba? 18 años. 18 años. Y un día arrimó ahí un tren. Y bueno, nos subimos todos ahí. Y nos fuimos hasta la estación de Montecasero. Y nos despidieron gente que estaban ahí. Fuimos a Paraná, Entre Ríos. A Paraná. Ahí fue nuestro destino en tren. Ahí abordamos un avión, un Boeing 707. Y el cual habían sacado todos los asientos. Nos sentamos en el piso todos. Y entramos, me acuerdo, algo de 300 soldados. Y yo me asombraba de las cargas que podía llevar un avión. Aparte de eso, en la parte de abajo del baúl, cargaron como 3 equipos de harina. Solamente para provisiones, ¿no es cierto? Yo no sé para qué, pero cargaron. Con ese avión fuimos hasta Comodoro Rivadavia. ¿Y de Comodoro a las islas, cómo se transportaron? Bueno, en Comodoro estuvimos como 10 días más o menos acampados ahí a la espera, porque nuestro destino no era la Malvinas. Nosotros estábamos destinados a ir a Puerto San Julián. No, nosotros nunca fuimos a Puerto San Julián. O sea que ahí de Comodoro a Rivadavia, de buenas a primeras nos embarcaron en un avión y nos llevaron a Río Gallegos. Llegando a Río Gallegos estuvimos ahí, no sé si llegamos a armar nuestra cama, porque llegamos a las 11 de la noche, llegamos a armar nuestra cama para dormir. No nos habíamos dormido todavía, ya llegó la orden de arriba y volvimos a juntar las camas, el colchón y todo el equipaje de campamento. Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz, y ahí que juntaron todas las cosas, ¿qué pasó? ¿Enseguida embarcaron? Sí, nos embarcaron en un avión para ir a las Malvinas. Directamente. O sea, en vuelo nocturno, digamos. Sí. Bueno, llegamos... ¿Recordás el día que la tropa de ustedes llegó a Malvinas? El 26 de abril. 26 de abril. Sí. ¿Iba solamente el Regimiento 4 de Infantería de Montecaseros o otro? En ese lugar ya, en Comodoro ya como que se había fusionado bastante, ¿no es cierto? Si bien estábamos juntos los del regimiento, pero había otro regimiento. Había otras tropas también, otros batallones, lo que fuera otras divisiones de infantería. Y bueno, en el Río Gallego pasó lo mismo. O sea, que estábamos juntos nosotros, los compañeros, ¿no es cierto?, del regimiento, pero había otras tropas juntos. Y bueno, llegamos al amanecer, eso de no sé, no me acuerdo exactamente, pero se veía la costa cuando aterrizamos. Fui soldado, sin rango, por supuesto, ¿cierto? Y bueno, me ha tocado llegar a la Malvinas el 26 de abril. Aterrizamos en un avión ahí. Y bueno, el otro día ya emprendimos viaje hacia el campo de batalla, donde iríamos a estar en la guerra. Me decías que llegaron el 26 de abril a Malvinas, ¿cierto? Sí. Vía aérea, ¿verdad? Vía aérea, sí. Claro. Pero tengo entendido de lo que he leído que el pertrecho de todos los soldados del ejército se embarcaron en el barco Formosa, que no había llegado juntamente con ustedes, porque ustedes los soldados, 1000 soldados prácticamente, llegaron los primeros días y el barco no estaba, con los pertrechos y la comida, el rancho, digamos. Claro. ¿Ustedes pasaron hambre en Malvinas? Sí, desde entrada, se notaba la escasez de alimentos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bajamos y nos fuimos pasando el puerto argentino, acampamos ahí y ya la cena era escasa, ¿no es cierto? Como en una guerra, suponíamos que ya íbamos a pasar hambre y bueno, efectivamente. El otro día, emprendimos caminata con todo nuestro equipaje en el lomo, con lluvia, con un viento de más de 100 kilómetros en contra. Y bueno, al mediodía recuerdo hasta hoy, cada vez que como dulce de batata me acuerdo de ese viaje, de esa caminata.
porque eso fue nuestro almuerzo, 2 cubitos de dulce de batata. Bueno, a la tardecita ya pasaba media tarde, nos sirvieron una comidita caliente y caminamos todo el día bajo lluvia, mojado. Llegamos a Montequén y ahí acampamos, todo mojado. Y bueno, no hubo cena ya de entrada, ¿no es cierto? Y el otro día continuaba, ¿no es cierto? La marcha. La marcha. Nos acampamos ahí. Allá está, acampando en Montequén. En un día de caminata completo. Pero ya el alimento se notaba que era escaso. Esas experiencias que seguramente son difíciles en tu mente, traumáticas, que te traen en tu corazón recuerdo de algunos amigos que ya no están junto a nosotros, ¿no? Sí, perfecto. Te agradezco primero por el audio que pasaste, que esto te emociona. Yo ya lo había escuchado, pero así en público como lo estamos haciendo. Y como dijo Andrés anteriormente también, por ahí cuesta, hay cosas que cuestan de comentar porque te chocan por lo profundo, pero el Batallón 5 junto con el grupo del ejército también fue reconocido no solamente, prácticamente por los argentinos muy poco, pero por los propios ingleses, porque donde ellos tuvieron muchas bajas. Y a mí no me tocó directamente, pero tengo compañeros de posada que en el último momento lucharon a punta de bayoneta, porque así como a nosotros se nos terminó las balas, a ellos también, y se luchó de esa manera. Y hay personas, hay hombres que te pueden contar y te pueden decir lo que vivieron, lo que nosotros vivimos, y alguno vivió a lo máximo. Por ahí yo viví algo más después terminada la rendición, después cuando caímos prisioneros, pasamos muchísimas más cosas, ¿no es cierto? Pero en ese momento, esos últimos días, esa última noche, eso no era noche, sino que parecía como hoy te hacen los juegos artificiales en una fiesta, en una cancha, ¿ok? Eso era luce y luce por las balas, porque vos tenés la ametralladora, todo lo que tiene, cada tantas balas, hay una bala de fogueo, y eso era solo estrellita y luces que se veía, y era sin parar, ¿no es cierto? Pero eran luces de la muerte, porque allí venía la muerte. Eran luces de la muerte que te da, sí, sí. Y bueno, son cosas que por ahí cuesta, ¿no es cierto? Cuesta porque nosotros lo vivimos y por ahí cuesta contarlo, pero lo sufrimos y lo sufrimos en carne propia. Y recordar hoy, y por ahí yo recuerdo y no sé si lo tomo tan a pecho para mí, pero en mis recuerdos siempre están los que quedaron en el lugar. Esos días estaban pasando un video en el grupo de los excombatientes y estuve hablando con algunos ya y le dije, mira, a mí me parece, y tengo que confirmar todavía, este es al que nosotros enterramos cuando estábamos prisioneros. Y este es porque para mí, cómo está la foto, cómo está sentado entre medio de las piedras, duro por el frío que hacía. Y bueno, esas cosas son las que nos quedan grabadas, aparte de todo el combate final, después lo que vivimos. Pasan los años y se van conociendo más historias de Malvinas. Por eso, acá está la historia del escuadrón argentino más fuerte en el conflicto bélico, el que no se rindió y entró el 14 de junio desfilando y portando casi todas sus armas a Puerto Argentino. Cuenta la historia que aquel día 14 de junio de 1982, a las 11, el capitán de fragata Carlos Hugo Robacio, jefe del Batallón de Infantería de Marina 5, informó al comando superior: mis hombres, batallón reforzado con 2 compañías, han luchado contra el 2º batallón de guardias escoceses, 1º y 7º de fusileros gurkas y parte del batallón de guardias galeses. También nos hemos enfrentado contra el escuadrón 42 de comandos de Infantería de Marina. Hemos producido las bajas más sustanciales sufridas por la infantería británica en la conquista de las Islas Malvinas. 1 hora y media más tarde, Robacio recibió la orden de repliegue, pues no habían cesado las hostilidades. Pocos momentos después de haber recibido la orden, fueron atacados desde helicópteros
2 de los cuales fueron derribados por hombres del BIM 5. A las 14:30, el BIM 5 entró desfilando y portando casi todas sus armas a Puerto Argentino. El total de bajas del Batallón de Infantería de Marina 5 fue de 16 muertos y 68 heridos, de un total de 800 infantes de Marina más 200 conscriptos del ejército argentino. Los ingleses sufrieron más de 300 bajas. Con ello quedó demostrado que el enemigo no declaró nunca las cifras reales. Los guardias escoceses asumieron la misión de tomar Tumbledown junto a las unidades gurkhas. Se toparon con una resistencia feroz y violentísima del Batallón de Infantería de Marina 5, conformado en un 75% por conscriptos. En su diario, el general inglés John Kingsley, en referencia al BIM, escribió: el enemigo estaba bien colocado y esperó a que tuviéramos a 100 metros de distancia para abrir fuego con todo lo que tenía. Los 2 pelotones de avanzada estaban detenidos y cada vez que avanzaban sufrían bajas. No podíamos imponernos. Al contrario de lo que se esperaba, el enemigo estaba en pie y luchaba. Dice M. Hastings en La batalla por Malvinas: los guardias escoceses, tropa de élite, podían oír a los argentinos gritar e incluso cantar mientras luchaban. Eran las mejores tropas del 5º de Infantería de Marina Argentina. The Sunday Times dijo: no se rindieron ni se retiraron los argentinos de la montaña de Tumbledown, donde la Guardia Escocesa debió enfrentar la más violenta y valerosa tropa argentina, formada en su mayoría por soldados conscriptos. Carlos Robacio alcanzó la jerarquía de contraalmirante y tuvo 4 condecoraciones. Murió a los 76 años el 29 de mayo de 2011. Ese era como un ejercicio rutinario
creo que era, no me acuerdo bien, el 27 de marzo o el 26 de marzo, nos embarcamos, fuimos a Puerto Belgrano y embarcamos en distintos buques para hacer un ejercicio que habitualmente que se hace con la infantería marina, ¿viste? Desembarco, porque tuvimos que eso fue la madrugada del 2 de abril, a la noche que ya estaban en proximidades de la isla, allá en el sur. Ahí recién nosotros tuvimos la orden que teníamos que hacer el desembarco y ocupar las islas, que era real. Para nosotros no, para mí el caso o para las tropas que estaban no era, porque nosotros siempre en todas nuestras ejercitaciones se hacía a los reales, ¿viste? Sí. Y tenemos la orden, bueno, y ahí se armó distintos dos grupos. Ya previo a eso había un reconocimiento de las playas y ahí se hizo los dos grupos. Uno, yo me fui con el capitán Giachino y otro fue con el segundo comandante, y nosotros teníamos las dos que tomar, la casa del gobernador y los Royal Marines. ¿Cuántos formaban el grupo de ustedes ahí con Giachino y todo eso? Y bueno, ahí estaba, y era más o menos total entre dos y ponerle 50 personas por ahí. En dos grupos, uno creo que se fue 27, 29 y el otro 23, 24. Para decir que vos formaste parte de ese primer grupo que fueron a tomar la casa del gobernador y hacerse cargo de los Royal Marines, digamos. Ah, sí, sí. La rendición de ellos. Sí. ¿Cuántas tropas tenían los ingleses en aquel momento? Ahí que tuvimos que cayeron, prisionero que estaba, yo ahí, creo que algo de 27 a 30. Muy poquita la dotación. Sí. Al decir que la dotación nuestra de argentinos que tomaron aquel primer instante de las islas lo superaban, digamos. Sí. Y fue la única baja que hubo la del capitán Giachino. Sí, esa es la única baja, y después hubo un cabo que estaba también ahí, que en otro desplazamiento que era Urbina, pero la baja que tuvo era, Giachino. Desembarco, de los infantes marines, creo que vino, no sé qué batallón de infantería marina, y ahí empezó, ese mismo día se embarcó y ahí empezó, irse esa misma tarde de vuelo, ya con el resto de la gente que estaba embarcado. Estaba el buque de desembarco Cabo San Antonio, entonces más gente con vehículos anfibios, ya se hizo eso de las 11 de la mañana, ya estaba, vamos a decir, una gran cantidad de efectivos, tomando ya en la isla. Estamos hablando del día 2 de abril. 2 de abril del 82. Perfecto. Vale decir que ustedes fueron la cabeza, digamos, la primera fuerza de ataque, la primera fuerza de ataque. Sí. Y después el grueso de las fuerzas empezó a desembarcar. Son temas para hablar en muchos ángulos, en muchas raíces, porque vos no podés, vos decir esto que está, esto aquel, porque sabés que nuestro país, nuestro país de su independencia, de su creación, que está, viene, siempre en periodos buenos, en periodos de guerra, en periodos de esto, en periodos de aquel, y todo, y a veces la consecuencia de todo esto, a veces, es lo que trae a veces los conflictos que están. Porque vos saliendo un poco así de tema, como Buenos Aires, ante toda la riqueza de las provincias, parece, si vos vivías en Buenos Aires, parece que vos eras argentino, a lo que vivían en las provincias o en la frontera, parece no tenía valor a la gente, Siempre. Y entonces a veces, siempre tengo una frase que sí, los errores de los gobiernos se pagan a veces con la sangre del pueblo. Cuando yo allá, después, cuando llevaron las tropas, que llevaron esto, que llevaron, que se fueron, equipando, que se fueron distribuyendo las distintas defensas, ahí, llevaron, yo siempre dije, el 75% de las tropas que tuvieron que ver, y eran soldados, y principalmente, ¿sabe qué? Llevaron soldados del norte.
el primer enemigo que tuvieron esa gente, ¿sabes? El frío y el viento, se puede hacer para hacer los pozos al sur o algo que va un poquito así al Perú, y ya salía agua, mucho congelamiento en los pies. En el año 1982 se cumplían, viste, 150 años de la usurpación, y ahí que yo tengo entendido, eso usted en un día hay que ver, porque dice que hay una amnistía internacional, que un país que tiene usurpado parte del territorio llega a pasar, ya pierde los derechos de reclamar por esa soberanía. Y ahí hablando de muerte, yo te voy a decir en todo el desenlace que hubo, así entrar cuerpo a cuerpo, yo no llegué, ¿viste?, a compartir cuerpo a cuerpo. Sí, con armas largas, que son los fusiles que tenemos, sí, a cierta distancia. Pero así el cuerpo a cuerpo, que hubo baja, muy poco hubo en Malvinas. En todo lo que, ¿viste? Y me pregunta y me dice, ¿y por qué la isla? Y yo te digo, fíjate, yo hice Mesa de Arena, la isla de Puerto Argentino. La isla tiene, Malvinas y Soledad tienen la misma superficie de la provincia de Misiones. Y en eso, fíjate, entre la isla de Soledad y Malvinas, que eran, viste, que estaban acantonados, viste, yo tengo por ahí, viste, eso hay que preparar, era 11.000 no sé cuántos efectivos, sin contar los que estaban embarcados, viste. Nosotros teníamos como misión, después cuando iban tomando, nosotros nos repartíamos en patrullas. Por eso a veces nos en patrulla y íbamos, viste, guiando a veces los cañones de aquel, y ahí uno ve, viste, la falta de... Yo tuve, viste, en esas andanzas, andando muchas cosas que he visto que pasaron, viste, porque por eso digo que a veces hay cada uno que cuenta en una cosa, como te digo, que no es como misión, uno vivió uno allá, otro acá, pero generalizadamente vivieron todos. Uno tener, viste, cuando parte, eso es lo que nos falta a veces el argentino, cuando alguien está allá, el apoyo. No es solo, no, está allá, no, tenemos un país grande y yo tengo siempre, ¿sabés qué? Esa esperanza que tenemos un pueblo grande, a veces está quedado, a veces hay que pegarle una sacudida para que se despierte y saber dónde está. Esteban, ¿ustedes como combatientes se sentían respaldados por la gente del continente, el argentino del continente, o como que el argentino del continente no llegaba a lo que vos hablabas del apoyo, estar juntos? ¿Se sentía ustedes como combatientes sentían el apoyo de la población en general? Y yo creo que sí, después uno está en ciertos lugares, yo creo que sí. En otros lugares, mira, cuando estaba, no, porque yo después cuando estuve en Mar del Plata, en otra ciudad, si vivía a veces en la ciudad donde estaba, como si fuera que no pasaba nada. Claro, pero me refiero, cuando estaban allá, ¿ustedes recibían correspondencia, noticias? Sí, sí, no estaba, no, en esa parte sí. Una reflexión final tuya, si se quiere, para esto, para la juventud. Yo creo que, mira, lo más importante, viste, que uno puede tener, viste, dejar para la juventud, ¿sabe qué? Es el sentirse nacional, sentirse latinoamericano. Y sabe que a veces nosotros, sabe que miramos lejos, Europa, Estados Unidos, nos miramos nuestro vecino. Nosotros tenemos que saber que, este es el mensaje para la juventud, estudiar, ser lo que somos, no lo que queremos ser más de lo que no somos, ser lo que somos y mirar a nuestros alrededores. Yo creo que con eso vamos a llegar lejos y vamos, que hoy en día, viste, que están tomando todo el viento, como dicen, en popa, podemos llegar lejos. Suena el clarín, manda izar, sube orgulloso el azul pabellón, y una emoción me hace llorar, y al entonar esta canción, que es la canción de la gente de mar, quiero expresar esa emoción, valiente muchachada de la armada, que lejos de amor y hogar. De la noche a la mañana, en grandes olas azules,
y encajes de espumas blancas. Te va llegando el saludo permanente de la patria. Te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa.